Bien, ahora que ya tenemos un modelo físico, vamos a implementar este modelo físico al DBMS de Access. En este caso es solo el modelo lógico, ya que todavía no tiene los tipos de datos. Los tipos de datos correspondientes al DBMS los vamos a elegir en el mismo DBMS, en este caso en Access. Vamos a ingresar a Access. Aquí está el icono de acceso directo, hacemos doble clic, ingresamos a Access y vamos a crear una nueva base de datos en blanco, ya que nosotros tenemos el modelo, no vamos a usar ninguna plantilla, sino la que se encuentra acá, bases de datos de escritorio en blanco. ¿De acuerdo? Debemos escribir entonces el nombre de la base de datos. Vamos a ver, esto es para almacén, un almacén mayorista que habíamos creado el modelo, lo habíamos normalizado, entonces vamos a llamarle bd-almacén. Ahora, la ruta, por defecto le lleva mis documentos. Vamos a buscar una ruta diferente con ese botón de ubicación, este que está acá a la derecha. Buscar una ubicación. Y buscamos una ubicación apropiada que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, yo tengo mi ubicación. De repente puede ser en C. Y creo una nueva carpeta. La carpeta lo llamo pruebas. Y ahí en la base de datos, en la carpeta pruebas, voy a crear mi base de datos almacén. Acepto. Y está direccionado acá, como pueden ver, en la unidad C, en la carpeta pruebas. El archivo que va a tener como extensión ACCDB. Esa es la extensión de los archivos de Access. Todavía no se ha creado. Cuando haga clic en el botón crear, recién se crea el archivo. Entonces ya ingresamos a Access. Por defecto nos aparece una tabla. Esa tabla nos vamos a crear nosotros, así que la cerramos. Clic con derecha en la pestañita de tabla 1 y cerrar. Y ahí tenemos el entorno de desarrollo. Voy a darle un tamaño apropiado para poder visualizar también el modelo aquí que tengo a la derecha. Según mi modelo tengo varias tablas: cliente, boleta, vendedor, detalle de boleta y productos, ¿no? Entonces voy a empezar creando una tabla. Para crear una tabla hay un botón arriba que dice crear. Clic en crear y en crear tengo varias opciones, y lo que voy a crear es una tabla con diseño de tabla. Fíjese, diseño de tabla. Clic en diseño de tabla. Entonces ya aparece nuestra tabla para poder ingresar los campos. De acuerdo a mi modelo que tengo aquí a la derecha, es el primer campo. Vamos a maximizar un poco más esto para que se note mejor. El primer campo es el cliente, porque voy a ingresar la tabla cliente. De acuerdo, voy a ingresar la tabla cliente. Voy a empezar con la tabla cliente. Entonces empiezo con cliente y el primer campo es ID cliente. Escribo tal y como está en el modelo lógico y de cliente, y el tipo de datos. Normalmente, de acuerdo al documento, nos podemos dar cuenta del tipo de dato que es, y para las claves primarias generalmente es entera, salvo que nos digan lo contrario. En este caso es por defecto texto corto, lo cambiamos a número, va a ser número. ¿De acuerdo? El siguiente campo es non-click. El siguiente campo, escribimos en la siguiente fila non-click, tal y como está non-click. Y el tipo de dato debe ser texto, texto corto, suficiente. Ya sería todo por ahora. Pero ID cliente, de acuerdo al modelo, se dan cuenta que es clave primaria. Entonces aquí tengo que especificar en Access que ID cliente es clave primaria. Señalo el cuadrito que es en la parte izquierda de ID cliente. Ya lo tengo señalado. Hago clic con derecha y elijo de las opciones que aparecen la primera que dice clave principal. Hago clic en clave principal. Nótese de que al costado de ID cliente aparece una llavecita, ¿no? Eso quiere decir de que ahora ID cliente es la clave primaria.
ahora debo guardar los cambios que he hecho. Entonces señalo tabla 1, hago clic con derecha en la pestañita y elijo guardar. Y al momento de guardar es que me va a pedir el nombre. En este caso, por defecto era tabla 1, ¿no? Pero yo sé que se llama cliente, así que escribo el nombre tal y como está en mi modelo. Cliente, ¿no? Acepto. Y nótese que la tabla cliente está en la parte izquierda de los objetos de mi base de datos actual. Ahí está la tabla cliente, así que ya está creada, no tengo necesidad de tenerla presente acá en el diseño y lo cierro. Clic con derecha, cerrar. En cualquier momento, si quieren añadirle un campo más o hacer alguna modificación, señalan la tabla de los objetos de la izquierda, clic con derecha y eligen vista diseño, la segunda opción. Y aparece otra vez ahí para poder agregar más campos o hacer algún cambio si desea. Bien, entonces lo voy a cerrar otra vez, cerrar. Y ahora voy a crear la tabla vendedor. Entonces, otra vez en la opción arriba, crear, ficha crear, otra vez diseño de tabla y comienzo con los campos. Y de vendedor, tal y como está en el modelo, vendedor, y tipo de dato debe ser numérico, número, de acuerdo al modelo y de acuerdo al documento de donde nació esto, es número, verifiquen por si acaso. Luego el siguiente campo es APVEN, así tal como está, entre mayúsculas y minúsculas. Y esto sí es texto, texto corto por defecto, lo dejamos ahí. El siguiente es NONVEN, también es texto corto. Y de acuerdo al modelo, ID vendedor es la clave primaria. Entonces me ubico aquí en el Access, en la parte izquierda, ID vendedor, de ID vendedor, clic con derecha, elegir clave principal. Y ya está. Pero ahora solamente falta guardarlo con el nombre vendedor. Señalo la pestañita que dice tabla 1, clic con derecha, guardar. Y ahí le pongo el nombre. El nombre de la tabla es vendedor. Vendedor. Acepto. Y ya está grabado en la parte izquierda, como pueden ver, de los objetos de la base de datos. Y la ventana de diseño de la derecha la cierro. La pestaña vendedor, cerrar. Según mi modelo ahora viene la tabla boleta, ¿no? Entonces ahora voy a crear la tabla boleta. Otra vez crear, menú crear. Y del menú crear elijo diseño de tabla. Ingreso los datos, los campos de la tabla boleta, tal y como están en el modelo, ¿no? NRO boleta, tipo de dato numérico, y de cliente, de otro campo, que va a ser clave foránea, todavía no lo es, pero sí debe tener el mismo tipo de dato de la clave primaria a la cual se va a referenciar en cliente. O sea, como ID cliente en la tabla cliente es numérica, entonces también debe heredar el mismo tipo ID cliente en boleta. Entonces debe ser número. ¿De acuerdo? Siguiente campo es ID vendedor. ID vendedor. Y igual, también como va a ser clave foránea, debe adoptar el mismo tipo de la clave primaria a la cual va a hacer referencia en la tabla vendedor. Es número también. Y después tengo el dato fecha, el campo fecha. Fecha, y eso es de tipo fecha. Y aquí, ¿cómo es el tipo fecha? Del combo que está a la derecha elijo fecha hora. Ese es el tipo. Esto ya lo deben conocer porque les pedí que hicieran una investigación y un resumen sobre los tipos de datos que se usan en Access, ¿no? Ahora lo estamos aplicando. Luego tiene el campo total en boleta. Total. Y eso es dinero, ¿no? El dinero es número, pues. Entonces elegimos número. Pero en este caso, para el dinero hay algo especial. Aquí en Access es moneda. Bien, ya lo tenemos todo. Lo que falta ahora es expresar la clave primaria en boleta, que es el número de boleta. Me ubico en el Access, en el diseño de tabla 1. Me ubico en la parte izquierda del número de boleta. Hago clic con derecha y elijo clave principal. Listo, ya tengo todos los campos. Ahora me falta ponerle el nombre. Grabo la tabla 1, clic con derecha, guardar. Y ahora en el nombre elijo boleta, con mayúsculas, tal y como está.
boleta, tal y como está el modelo. Acepto y listo, ya tengo la tabla boleta en la parte izquierda, como pueden ver. Ya está listo, ya está grabado, ya puedo cerrar la ventana de diseño. Cerrar. Según mi modelo, que está a la derecha, el siguiente campo, la siguiente tabla es la tabla detalle boleta. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a implementar, crear otra vez, ficha crear, el botón o el menú diseño de tabla. Y ahí ingresamos los campos de detalle boleta. NRO boleta, NRO boleta, el número de la boleta, ¿no? Que debe heredar el mismo tipo, porque va a ser foránea, ¿no? Todavía no es foránea, pero debe tener el mismo tipo de la clave primaria que hay en boleta, ¿no? Acá en boleta es la clave primaria y aquí número de boleta es clave foránea, pero debe adoptar el mismo tipo de dato de la primaria. Si este es número, el número de boleta foránea va a ser número también. Entonces aquí elegimos número. Todavía no es clave foránea, ya veremos cómo se establece luego eso. Siguiente campo, ID producto. ID producto, que también es número, porque va a heredar de la clave primaria su tipo de dato. Número, va a ser clave foránea, todavía no lo es. Luego, CAN de cantidad, CAN, y eso es la cantidad de productos que se compró, eso es un número también. Número. Luego sigue pre-univen. Pre-univen. Y ese es un tipo de dato de dinero, o sea, moneda. Luego viene el subtotal, que también es dinero. Subtotal. Subtotal. También es dinero, moneda. Si estuviéramos viendo la versión en inglés, el Access diría money, money, ¿no? Claro, money. Bien, moneda también es. Listo, ya tenemos, pero ahora aquí hay una cosa especial. El detalle de boleta tiene una clave primaria compuesta por número de boleta e ID de producto. No es que tenga dos claves primarias, ya saben eso, ¿no? Es una clave primaria compuesta. ¿Y cómo se establece en Access eso? Señale primero número de boleta y luego apretando la tecla del teclado Shift, ¿no? Como para hacer mayúsculas, ¿no? Shift. Se hace clic también en ID de producto y fíjese que las dos se señalan. Las dos se señalan. Y ahora en cualquiera de ellas, puede ser la primera nada más, número de boleta, hago clic con derecha a la izquierda. Las dos deben estar seleccionadas, clic con derecha, clave principal. Y nótese de que en las dos aparece una llavecita. No quiere decir que tiene dos claves primarias. Es una clave primaria compuesta. Una clave compuesta por dos campos. Listo. Ya está como está en el modelo, pero falta ponerle el nombre. Señale la pestañita tabla 1, clic con derecha y elija guardar. Y él le pone el nombre, detalle boleta. Detalle guión bajo boleta. Lo guardamos. Ya está. Ya apareció en la parte izquierda. Continuemos con la siguiente tabla. Esta la cerramos ya. No se olvide de cerrar, no debe tener varias pestañas abiertas. Ciérrala. El diseñador de detalle boleta. Luego, de acuerdo al modelo, la tabla que viene es la última, producto. Vamos al menú crear, señalamos la herramienta de diseño de tabla y ingresamos los campos. Y de producto primero, y de producto. El tipo de dato, como va a ser clave primaria, y vemos los tipos de datos que hay en el documento que fue la boleta de donde partió todo, vemos que es un número. Luego, en nombre del producto es nombre prod. Nombre prod. Y ese campo es de tipo texto, pues. Y por defecto aparece siempre texto corto, ¿no? Si no, le cambia. Unidad. Unidad es la forma en que se comercializa el producto. Cajas, docenas, cajas de tantos, sacos, etcétera. Entonces eso es un texto, ¿no? Texto. Listo. Ahora lo que falta es ponerle la clave primaria en ID de producto. Aquí en Access, en la parte izquierda ya sabe, clic con derecha, clave principal y listo. Ya está la clave principal, ya está todo menos el nombre. Falta poner el nombre, eso se hace al guardar, al grabar. Señale tabla 1, clic con derecha, guardar. Y en lugar de tabla 1 ahora le ponemos el nombre de la tabla que es producto. Listo, aceptamos. Ya podemos cerrar. Ya están todas las tablas. Pero ahora falta
establecer las relaciones. Estas tablas están relacionadas, ¿no? Tenemos que relacionarlas de acuerdo a lo que el modelo nos está indicando, ¿no? Entonces vamos a tener que ver el diagrama. ¿Y de dónde sacamos el diagrama? Pues acá señale el menú de herramientas de bases de datos arriba, y luego en las herramientas que aparecen abajo elijamos relaciones. El primero de la izquierda, relaciones. Señala, hace un clic y le dice qué tablas quiere mostrar. Todas las que tengo acá, señalo todas y hago clic en agregar para que aparezcan en la parte del fondo. Agregar, y una vez que pasan todos, cierro la ventana. Ahí están las tablas, pero falta relacionarlas. Para mayor comodidad, en la ventana de la izquierda de todos los objetos las voy a ocultar con este botoncito que está aquí, botón para ocultar. Con esto lo oculto nomás, cuando quiero lo presento otra vez. Lo voy a ocultar para tener mayor forma, mayor área de trabajo. Entonces la primera relación que debo establecer es entre, por ejemplo, cliente con boleta, ¿no? Entonces voy a ponerlos cliente acá. Ordenar, eso se puede ordenar dándole el tamaño adecuado para que no ocupe mucho espacio. Se puede mejorar la presentación. Está cliente, luego viene boleta. También lo vamos a poner un poco más angosto para que se pueda ver mejor, y luego vendedor abajo. Ya está. Luego viene detalle boleta, como está ahí. Lo voy un poquito más abajo. Y producto, por último. Y ya está. Bien, ahora vamos a relacionarlas. Cliente se relaciona con boleta, donde ID cliente tiene una relación que va desde la tabla cliente, desde la clave primaria hasta ID cliente, que debe ser clave foránea. Todavía no lo es acá, pero se convertirá cuando las relacione. En el diagrama de relaciones señale el campo ID cliente, pero en la parte izquierda, hago un clic sostenido y arrastra el mouse hasta la parte izquierda donde está la llavecita de ID cliente, pero abajito, ID cliente, al costado de ID cliente, a la altura de la llavecita, pero en ID cliente. Suelte y le aparece una ventana que le está verificando que partió de cliente, desde ID cliente, y que ha llegado a boleta con ID cliente, porque se puede equivocar y de repente apuntar en otro sitio, ¿no? Esto verifica que está bien, y además que debe exigir integridad referencial. Exigir integridad referencial para que toda boleta tenga un cliente, porque si no le pone eso podría ser de que una boleta no tenga cliente. Y entonces con esto exigimos la integridad referencial. Es obligatorio que toda boleta tenga un cliente. Entonces cerramos. Y fíjese, ahí está la relación. De 1 a infinito, de 1 a muchos. Un cliente puede tener una boleta o muchas boletas. O varias boletas pueden ser del mismo cliente. De la misma manera relacionamos vendedor con boleta, desde la clave primaria hasta la que va a ser clave foránea. Mire, acá en vendedor y de vendedor es clave primaria, y en boleta y de vendedor todavía no lo es. Va a ser clave foránea cuando las una. Señalo la llavecita de ID vendedor de la clave primaria, arrastro hacia la parte izquierda de ID vendedor, que la convierto en clave foránea al soltar. Me dice que si partí bien y llegué bien, y además debo, no se olvide de esto, exigir integridad referencial siempre y crear. De esa manera entonces ahora tengo un vendedor que puede tener una o muchas boletas o varias boletas que son de un vendedor. Me falta boleta con producto. Boleta con detalle boleta, perdón. Boleta con detalle boleta. En el diagrama observamos lo siguiente, ¿no? Observamos que boleta se relaciona con detalle boleta a través del número de boleta, pero la clave primaria es número de boleta en boleta, y la clave foránea va a estar en detalle de boleta. Siempre se parte de la clave primaria, en este caso del número de boleta, desde la llavecita misma.
un clic sostenido y me ubico hasta la parte de la izquierda del campo número de boleta, o sea, en la misma llavecita también, y suelto. Me está verificando si parto y llego al mismo lugar, exigiendo identidad referencial. No se olvide de chequear esto y crear. Y ya está, miren. Una boleta puede tener un detalle de boleta, o sea, se compró un producto, o una boleta puede tener muchos detalles de boleta, o sea, en una boleta se pueden comprar varios productos. Por último, me falta producto con detalle de boleta. También desde la clave primaria hacia la clave foránea tengo que establecer la relación. Claro, esta todavía no es clave foránea, en el diagrama sí lo es, pero acá todavía. Al unirlas recién se convierte ahí de producto, de detalle de boleta se va a convertir en clave foránea. Señalo la llavecita a la izquierda de producto y me voy hasta la llavecita también a la izquierda de producto y suelto. Me verifica bien la partida y la llegada, exijo entidad referencial y creo. Ya está. Ahora esto está representando lo que en el modelo teníamos, pero que ahora sí ya lo tenemos físicamente instalado en Access. O sea, este modelo, que estaba en el papel, ahora ya existe como un archivo donde se puede guardar los datos, se puede registrar boletas, clientes, productos, etcétera, ¿no? Voy a maximizar esta ventana y ahora voy a verificar acá, ¿no?, los objetos que estaban a la izquierda. Y ya está. Esta es la base de datos ya implementada a partir de este modelo que estaba en el papel, ¿no? Y ahora se ha convertido en una base de datos real que se puede usar ya. Bien, jóvenes, espero que esto les ayude en entender cómo se utiliza el Access y cómo se puede implementar un modelo realmente, físicamente, en un servidor de base de datos o un administrador de base de datos como es el Access, ¿no? Es bastante sencillo, bastante intuitivo. Muchas gracias por su atención.